Bueno, y ya en la parte final de nuestra entrega de este domingo aquí en Enlace Semanal, justamente vamos a hablar con una persona muy preparada, muy, a lo más alto nivel en lo que tenga que ver con lo de sismología, de reestructuración, de construcción. El ingeniero Erwin Vargas nos acompaña esta noche y le damos la bienvenida, después de tantos años, ¿verdad? Así es. Años que no venía al programa. Así es. Yo quisiera durar más siempre y cuando, ¿verdad? Porque que no sean desastres. Porque aunque quisiera venir a tocar otro tema, pero este es un tema de verdad que no todo el mundo lo puede tocar, porque es un tema que no todo el mundo la maneja, la multiplicidad de los distintos sectores que tienen que manejar la parte científica, la parte estructural, la parte de gestión de riesgo. Y qué bueno estar con ustedes nuevamente en un tema ahora donde el país necesita a sus hombres en el momento y en el lugar que debemos estar, y dándole las gracias a ustedes por invitarme a compartir mi visión y sobre todo lo que pudo haber sucedido y hacia dónde nosotros podemos ir como Santiago de los Caballeros, siempre una ciudad que traza la pauta a nivel nacional de lo que debe ser una ciudad que le dé seguimiento y que de una vez por siempre entonces nos pongamos de acuerdo cuál es el alcance de cada una de las instituciones que tienen que ver desde el nacimiento de una obra, su operación, su seguimiento, hacia su mantenimiento. Ingeniero, este hecho que aconteció el pasado lunes fue impredecible en cierto modo, nos agarró a todos por sorpresa. La pregunta que mucha gente se hace es, ¿realmente no existían los estudios, en las autoridades no existía la posibilidad de que esa estructura pudiera sufrir un colapso como el que sufrió a partir de una serie de acontecimientos que se habían producido con los años y por el tiempo que tenía? Sí, precisamente el problema de la República Dominicana es que nosotros tenemos que entendernos de las responsabilidades institucionales y de los seguimientos que nosotros tenemos que darle a nuestras leyes, a nuestros protocolos, a nuestras ordenanzas. Entonces, hay varias instituciones que tienen que ver con lo que es el seguimiento de una construcción. Lo primero es desde concebir lo que es el proyecto, solicitando al ayuntamiento lo que es una carta de uso de suelo, es decir, yo voy a construir una industria y va a ser en los jardines. Bueno, el ayuntamiento lo que te va a decir, yo no te otorgo la carta de no gestión porque eso no es un sitio que el ordenamiento territorial me indica que yo te puedo a ti aprobar. Entonces, se aprueba la obra atendiendo al ordenamiento territorial que tiene la ciudad. Segundo, entonces pasan los planos al Ministerio de la Vivienda, que anteriormente era Obra Pública. Luego, hace todas las observaciones que tenga que hacer, al final emite la licencia, pagan los arbitrios tanto al ayuntamiento como al CODIA. Entonces, la obra comienza a operar, pero hay un periodo de España boba, porque ¿qué sucede? Muchas veces el ayuntamiento puede dar un uso de suelo y no necesariamente la obra está en peligro. Pero si yo te apruebo a ti para un salón determinado para alquiler de uso de dormitorio y de buena primera tú me cambias para un almacenamiento, ya desde ahí esa obra comienza a tener problemas porque tú estás usando una edificación que no fue aprobada ni fue diseñada para ese entonces. Entonces, resulta que eso nosotros tenemos que corregirlo porque entendemos que nosotros no solamente debemos de dejar como una familia de que yo te doy la educación, a los 18 años tú tienes mayor de edad, tenemos que dar seguimiento hasta que esa persona esté sobre la tierra, porque entendemos que los buenos consejos siempre son muy positivos y todo hace indicar que aquí se combinó un conjunto de descuidos que te lo voy a explicar desde el principio, porque yo como técnico y además también que conozco bastante lo que es la ingeniería forense, porque la ingeniería forense, ¿qué tiene que estudiar un ingeniero forense? En primer lugar, la ingeniería forense tiene que ver por qué falló una edificación que fue diseñada para que funcionara de tal grado. Pero esa ingeniería forense necesita del auxilio de lo que es la mecánica de materiales, que
¿Y qué es la mecánica de materiales? No es más que parte de una disciplina de ingeniería que tiene que ver cómo interactúan las fuerzas exteriores sobre un cuerpo deformable y cómo va a interaccionar esas fuerzas internas en cuanto a la ductilidad, en cuanto a la maleabilidad, en cuanto a la dureza, en cuanto a cuál es el punto de fatiga, cuál es el punto de rotura. Entonces, viendo todo ese tipo de accionar, cuando analizamos esta edificación, tuvo un conjunto de acciones que al final voy a explicar cuál fue la detonante final. En primer lugar, esa obra fue construida antes del primer código sísmico, que fue en el año 1979. Esa discoteca se abrió cerca del 1973. En el 2023 sufrió un incendio fruto de un impacto meteorológico. Estaba lloviendo, se produjo un rayo, incendió una de las plantas, se incendió el edificio. Cuando un edificio está sometido a fuego, los elementos metálicos a partir de 400 grados comienzan a perder resistencia. De 400 hasta 1000 grados, ya en 1000 grados cuando lo alcanza, pierden totalmente la resistencia y entonces ha entrado en un periodo de fatiga, de pérdida de facultades. Luego, perdón, usted sigue ahí, ingeniero. Sí. Es decir, cada vez que haya un incendio, se va a requerir una intervención de una evaluación. Una evaluación para ver cuál es el grado de fatiga y cuál es la pérdida de resistencia de ese elemento estructural. Luego, la parte de hormigón, con 300 grados ya comienza a desintegrarse. Cuando llega a los 600 ya totalmente ha perdido todo tipo de capacidad, por lo que estimamos también de que la parte de hormigón que estaba también se redujo la capacidad. Luego, en ingeniería acostumbramos a calcular, cuando se calcula estructuralmente la estructura, se toman dos tipos de carga. Una es la carga muerta, que es la carga propia del edificio, viga, columna, techo, ladrillo, todo lo que es fijo, y la carga móvil, que es aquella en donde ese espacio se va a utilizar que para unos muebles, que cuántas personas se van a mover, dónde yo voy a colocar un determinado equipo. Esas son cargas que se calculan y esta carga se le coloca un porcentaje mayor a las establecidas por norma, pero ¿qué resulta? ¿Cuántas plantas con cargas puntuales se subieron encima del techo? ¿Cuántos aparatos de climatización subieron al techo, que eso no estaba dentro del guión? ¿Cuánto peso adicional se le colocó a la estructura metálica con los plafones acústicos, estos que parecían losas de hormigón? Viendo eso... Las luces, sí, que también... las luces que son puntuales, claro. las bocinas. Entonces, resulta que cuando analizamos... Las columnas que debió tener también. Sí, no, la columna, sobre todo también el salitre. Todas las edificaciones que están a orilla del mar tienen dos tipos de impacto por salitre. Uno tiene que ver con la humedad de las sales minerales que cuando se depositan sobre el elemento estructural, cuando se cristalizan, entonces van corroyendo y sobre todo comienzan a corroer los puntos de unión entre una viga y otra con los pérgamos, con los tornillos. Y segundo, también hay agua que penetran por el subsuelo que también debilitan la zapata, que en este caso no fue la zapata la que falló, sino el techo. Y viendo que este edificio estaba tan y tan vulnerable, yo entiendo, porque además también soy especialista en ingeniería ambiental, que tiene que ver mucho con lo que es el sonido, con las vibraciones. Al ver este edificio tan y tan debilitado, solamente hizo falta que el sonido le agregara lo que son las ondas sonoras, los impactos de los decibeles, y entonces entiendo yo, porque hay que entender un poquito más allá de la presencia física, es que la losa ya estaba ya a su último punto de fatiga y de rotura. Entonces con el sonido comenzó a vibrar un poquitito y a medida que iba vibrando, le iba agregando una carga vertical distribuida en todo el techo. Entonces eso hizo que colapsara totalmente el techo. Ahora la gran interrogante mía es ¿qué pasó de que ese techo colapsó de la forma que colapsó? O sea, totalmente, porque un techo metálico, muchas de las vigas y partes metálicas debieron de quedar en forma de 45 grados entre el muro superior y el piso. En este caso, todo va a indicar de que es posible que tuviera una pandereta en ambos lados, en los cuatro bordes, el cual, cuando el incendio quedó debilitado, entonces esas panderetas se movieron
una se movió para acá, cayó este techo y la otra se movió para acá, entonces cayó como si fuera un queso que uno cortara por los 4 lados. Entonces eso hay que investigarlo y ahí es donde la ingeniería forense tiene que ubicarse y lamentablemente permitieron que se llevaran las evidencias porque inmediatamente colapsó, se debió nombrar la comisión para que comenzara a hacer el levantamiento físico ahí en el momento, en la zona cero, tomando fotografías, tomando evidencia, viendo el por qué esto, por qué lo otro, porque ahora mismo, aunque se puede reconstruir la escena, pero no una escena perfecta como se requiere, porque cuando se hace un informe, las evidencias son muy importantes. Hay muchos videos, ingeniero, porque muchas cámaras estaban ahí. Hay muchos videos y todo lo que yo estoy hablando está en lo que es el término científico, en términos de mecánica de material, en términos ambientales, porque además también yo no mencioné que una de las principales cargas que reciben un techo es precisamente la carga del viento. La carga del viento, dependiendo de la velocidad del viento, también le agrega también la mayor cantidad de peso. Por eso cuando se diseña una estructura metálica o de madera, el elemento viento se considera de un 30 o 40% de toda la carga, por lo que yo entiendo que hay indicios suficientes del grado de vulnerabilidad, porque todo eso que hemos mencionado, uno con el otro, se suma y que simplemente esta onda sonora que de seguro que estaba tan y tan alta, que muchos de los ruidos que pudo haber sido percatados 2 o 3 minutos antes, ninguno de los parroquianos observaron, más que algunos que sí se dieron cuenta que presencia física de alguna caída de arenisca, de un pedazo de la parte acústica. El mismo Rubí Pérez en un momento duró como 5 o 10 segundos viendo, tapándose de la luz, viendo hacia dónde había caído algo. Hubo uno de la seguridad que se hizo observación, hubo uno que filmó un video que también mira, se cayó algo, pero entre esa algarabía que estaba fue fatal, en donde yo estimo que el 49% de los asistentes ahí y de las unidades de servicio fallecieron, porque la preventa estaba en 260 personas, pero cuando tú sumas lo que rescataron más los fallecidos, más yo le estimo cerca de 40 personas que salieron ilesas, que salieron inmediatamente, estamos diciendo que el 49% de los que estaban ahí fallecieron. Y los que se salvaron, tuvo que ver mucho lo que estaban a orillas de la tarima, las mesas también, aquello que no le dio un golpe contundente en la cabeza, que la mayoría murieron por aplastamiento, sobre todo desnucados, y todos aquellos que pudieron tener la oportunidad de que se le dio un golpe, las mesas del establecimiento sirvieron también como protectores, ¿verdad?, para que muchas de esas personas pudieran haberse salvado, por lo que la ingeniería forense tiene bastante pincelada por dónde comenzar, porque tengo entendido que la fragilidad de ese edificio era tan y tan grande que solamente una onda sonora que nadie la ve, la escucha, la siente cuando se la da de frente, y sobre todo los cristales comienzan a vibrar, y esas vibraciones precisamente fueron las que conllevaron que se le agregara el puntillazo final a esta edificación. Ingeniero, lamentamos, profundamente todo lo que ocurrió, pero ya ocurrió. Así es. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Vamos a lanzar la mirada al país completo, a nuestro Santiago. ¿Cuántas edificaciones como el YESET pudiera haber en el país? Sabemos que ya el gobierno ha designado una comisión para que haga unos levantamientos, pero creo que cada alcaldía, cada ministerio o área que le corresponde de manera particular debiera hacer un trabajo, que es usted la persona más indicada para orientarnos en ese sentido. Sí, muchas gracias por recordarle esa parte tan importante, y tengo que anunciarle oficialmente por instrucciones del alcalde Ulises Rodríguez de que a partir de que pase el duelo y que pase la Semana Santa, se va a hacer una gran convocatoria a la alcaldía de Santiago, todas las instituciones que tienen que ver, la Defensa Civil, el COE, el MIBE, Planeamiento Urbano, todas las instituciones que tienen que ver con gestión de riesgo en la República Dominicana, en el caso del CODIA, del ejercicio profesional, para nosotros hay delimitar y hacer un protocolo para que ahí se quede plasmado cuál es el alcance que tiene cada institución, cuándo debe intervenir, quién va a actuar, porque en caso de desastre automáticamente es el COE que
que tiene que entrar, automáticamente. Ahora, después como está ese establecimiento, quien decide la alcaldía es Santo Domingo, porque nosotros entendemos de que las alcaldías, ahora con este asunto, Santiago va a dar el primer paso y de ahí vamos a hacer lo que es la firma de un gran documento que puede ser replicado a nivel nacional para nosotros poder enfrentar, y en el caso de Santiago, que desgraciadamente tenemos que dar cifra, nosotros tenemos que prepararnos para dimensionar la capacidad de respuesta que nosotros podríamos tener, porque ustedes se imaginan, si en un local de 30 por 30, como mucho, de 900 metros cuadrados, entre área de amanecimiento y área de esparcimiento, duramos 3 días, que fue un tiempo récord, habían cerca de 300 socorristas ahí trabajando. Imagínense ustedes que el pronóstico que nosotros tenemos para Santiago, con un terremoto de 7.5, que no está muy lejos, 2.600 personas colapsadas, 6.200 edificaciones colapsadas, 100.000 heridos. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que dimensionar y ya tener preestablecidos los contactos con todos los organismos internacionales, sobre todo con esa experiencia que tienen los mexicanos, los puertorriqueños, los israelitas, los franceses, todo el mundo, para que en un protocolo ya firmado, ya se sepa de que cuando ese evento ocurra, no se tenga que llamar, solamente se tenga que activar el protocolo y que todo el mundo arranque para Santiago, porque si en condiciones normales uno va a una clínica, a un hospital, y la odisea que uno tiene que pasar en una emergencia en estado natural, imagínate 100.000 personas heridas, por lo que yo abogo preparar masivamente miles y miles de enfermeras, con tal de que esas enfermeras estén distribuidas en todo el territorio del municipio de Santiago y que vayan identificando las marquesinas, porque las marquesinas van a ser los primeros puntos de atención primaria, estabilizar a la gente, y entonces ya masivamente los hospitales van a estar llenos, las clínicas van a estar llenos, entonces ese gran centro de operación que ya se debe de ir preparando en el gran parque central, para nosotros poder enfrentar una catástrofe de ese nivel, porque la experiencia que pasamos a nivel de respuesta fue muy buena, pero hablar de 221 personas en un solo local y hablar de 2.600 locales colapsados en la ciudad de Santiago, entonces hay que poner la barba en remojo, y considero de que nosotros tenemos algo muy importante, tenemos la capacidad técnica para nosotros comenzar la gestión de riesgo. Segundo, tenemos los informes, los estudios, qué va a pasar en las más importantes instalaciones de Santiago. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar después de Semana Santa a hacer cuál es el plan de inspección de la mayoría de las instalaciones que tenemos, comenzando por las prioritarias, donde masivamente más asisten la gente, los centros de diversión, los centros de salud, los centros que tienen que ver con la parte recreativa en sentido general, con los clubes sociales de Santiago, con los grandes clubes que aquí existen para grandes presentaciones. Entonces, de esa manera nosotros vamos a impactar de que el impacto de cualquier desastre que ocurre en Santiago sea con la menor pérdida de vida, porque Santiago merece ser ejemplo a nivel nacional, y como tenemos un alcalde que está identificado, que fue parte de su propuesta de un Santiago inteligente, como él quiere, nosotros tenemos que apostar también a que se instale un sistema de alerta temprano en caso de terremoto, en donde el 75% del tiempo nosotros podemos tener 32 segundos para nosotros poder actuar, porque en el caso de un terremoto tenemos 10 segundos para nosotros poder salir de la edificación, en el caso de que se dé en Caguatiano, en el caso de que se dé en la Bella Samaná, en el caso de que se dé al norte de Puerto Plata, tenemos cerca de 30 segundos. Pero si ocurre una falla septentrional, no tenemos nada que buscar, no importa el sistema de alerta temprano, porque tenemos la ganancia de 1 segundo por cada 5 kilómetros de distancia del epicentro, por lo que entendemos que lamentamos lo que ha pasado, pero creemos de que la parte importante son las lecciones aprendidas. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante para que esta historia no se repita? Elvin, sin lugar a dudas, perdón, que desde hace bastante tiempo ustedes han estado tratando de crear conciencia sobre la situación de riesgo de Santiago. En este caso no fue un terremoto, fue una situación inesperada, pero que no afectó más que a esa edificación. Como usted decía, para poder hacer una edificación
aquí en Santiago o en cualquier punto del país, se requieren unos permisos. Así es. Y una evaluación. Así es. La pregunta es, después que se da el permiso, que se pudo levantar esa edificación, ¿no debe existir una supervisión cada cierto tiempo de cómo están las condiciones de esa estructura, de si se está utilizando, como usted dijo, para lo que fue concebida y en las condiciones que nos llevaron los planos? Porque aquí sufrimos mucho de hacerle anexos Bueno, que no estaban en los planos. sí, pero mira, Y muchos constructores y ingenieros actuando como si fueran ingenieros. aquí de verdad que llegó la hora de ponernos el traje largo. La presencia de las autoridades, la presencia de la visión de todos los años de estudio que tiene un grupo de técnicos profesionales, porque hay que hablar que de Santiago podríamos decir que a nivel nacional hay muchos ingenieros talentosos, pero cuando ubicamos a nivel nacional quienes se han preocupado más por la gestión de riesgo, ahí que en paz descanse está Rafael Coromina Pepín, Orlando Franco, ahí Dos tenemos autoridades. Osirio de León, que es de Navarrete, Leonardo Reyes Madera, que es quien va a presidir la comisión como en calidad de encargado de la oficina, de director de la oficina de evaluación sísmica, y un grupo de personas aquí, está Luis Peña, estoy yo, está Local. Hemos tenido una cultura, porque en el caso mío me tocó dirigir la operación post-terremoto cuando Puerto Plata, y desde ahí a mí se me impregnó lo que es la cultura de Rafael Coromina Pepín, de dar seguimiento, de entender esta problemática. Hemos estudiado bastante lo que es la patología de la construcción y entendemos de que hay un flaco servicio en la supervisión de las obras, porque yo te apruebo a ti una obra, el MIBE te hace a ti la supervisión en cuanto a los elementos estructurales. Pero ¿qué resulta? ¿Quién a ti te está supervisando que un haitiano de eso te llene todas las cámaras de los bloques? Cuando ellos tienen una cultura de no utilizar cemento, de no amarrar varilla, que yo estoy ganando aquí por producción, si a mí nadie. Entonces, aquí hay que encargarle muchas responsabilidades a esa supervisión, porque se está jugando no solamente con parte económica, sino con vida, y entendemos que luego, entonces, en Estados Unidos, los puentes se le da una revisión cada 6 meses. Eso es con un protocolo, esté bien o esté mal, usted tiene que ir a chequearle eso. Y en el caso de Santiago, en esta primera partida, porque este es un gran trabajo que tenemos que hacer, tenemos que comenzar por lo menos con una revisión anual. Y esa revisión anual, la Alcaldía de Santiago tenga algunos ingenieros y algunas compañías privadas certificadas que sean las que puedan hacer ese tipo de estudio con cargo a los propietarios de las instalaciones, porque la Alcaldía de Santiago no tiene tanta capacidad para poder enfrentar tantas revisiones y tantos recursos, por lo que yo entiendo que eso va a venir, ingenieros y empresas certificadas que van a hacer esa revisión anual, y la fiscalización de esos trabajos tiene que ser a través de la Alcaldía, para que todos los años se hagan en fechas específicas esas inspecciones, y entonces ya lo que es puentes, hospitales y instituciones vitales para lo que es la asistencia de personas, entonces se le ponga algo mucho más riguroso, porque entendemos de que una obra no se cae de ahora para ahorita. Un pleito en una discoteca, que es lo más fugaz, no se te arma en segundos. Exacto. Siempre el pleito en una discoteca, siempre los roces, se tira un poquito de agua, se cae una persona, entonces se comienzan a hablar de otra cosa, uno enamora a una muchacha, entonces se dicen dos o tres vainas, pero cuando se dice algo que hiere al otro, ahí mismo se arma, y la seguridad tiene suficiente tiempo. Eso mismo pasa en las construcciones, que una simple grieta a ti te va advirtiendo qué está pasando. Sí, eso precisamente, o sea, te da una luz siempre y cuando se le dé seguimiento, porque si no se le da seguimiento, entonces nadie va a entender cuál es la tipología y lo que representa una grieta, y en la forma de esa grieta a ti te va diciendo qué está pasando, si es un asentamiento, si es un fallo estructural, si es algo que tiene que ver con la climatología, con la humedad, con la corrosión, con ese tipo de cosas. Entonces, eso se necesita de especialistas y darle seguimiento, y entendemos de que ya ha llegado la hora, porque esto pasó en Santo Domingo, pero el gran reto ahora, ¿qué pasaría en la región del Cibao como centro de que se produzca el próximo gran desastre de la República Dominicana? Que entendemos que no va a ser como Haití, con un terremoto menor, se fueron 350.000 mal contados,
hay que contar mal contado, y se debió caer más edificaciones. Y en el caso de Santiago, que tiene muy buenas construcciones, pero tiene franja muy vulnerable, toda orilla de cañada, construcciones ilegales y alguna sorpresa que nosotros nos vamos a llevar de construcciones que fueron aprobadas como una edificación segura, pero no fue construida acorde con los planos aprobados. Bueno, ingeniero, muchas gracias por compartir con nosotros. La verdad es que sus orientaciones, aunque a algunos les preocupa naturalmente, pero es su rol, es su papel, ¿verdad? Concientizar, educar debidamente a la población. Gracias por acompañarnos y a los amigos también de este programa que todos los domingos nos acompañan. Para nosotros es más que un privilegio llevarle orientación, llevarle información importante para que ustedes la puedan digerir, la puedan entender. Así que va a ser hasta el próximo domingo. El próximo domingo aquí nos encontramos. Hasta el domingo.